Hermanos y hermanas, bienvenidos a este su programa en Catequesis Viviente. Estamos viviendo un regocijo en el Señor. ¿Por qué? Porque ya se acerca el mes extraordinario de misión. Una iglesia misionera, una iglesia pueblo de Dios que está llamada a ¿qué? A anunciar ese evangelio como bautizados. Estamos invitados, somos enviados a ¿qué? A llegar, a anunciar, a ir a las periferias, a buscar a este hermano, a esta hermana nuestra. Y cuando hablamos de periferia, a veces nosotros decimos, bueno, tenemos que irnos hacia el otro extremo, ¿no? La periferia hoy, después que la Iglesia Arquidiocesana de Panamá ha pasado una asamblea pastoral juvenil, la asamblea ahora nacional juvenil, esos son los jóvenes, ellos son parte también de esta periferia. Los niños, aquellos que se sienten solos, que se sienten abandonados, son parte de esta periferia. Hoy, buenos días a todos ustedes, televidentes, en las casas, en los hospitales, donde nos están viendo qué grande es el Señor para con nosotros hoy y siempre. Pues bien, como le dije, estamos viendo un poco esto de el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Esta expresión es muy fuerte. Pueblo de Dios. Todos somos parte del pueblo de Dios. La eclesiología nos habla, y aquí pues, que el misterio de la iglesia en la Sagrada Escritura y en la tradición patrística y teológica de la iglesia, obra de Jesús, el misterio de la iglesia. La iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y la iglesia del Espíritu. La iglesia es un sacramento, propiedades esenciales de la iglesia y para la misión. Y los misterios también que es parte de la identidad de la iglesia. Vamos a mirar, continuar dando un repasón, ¿no? Esta acepción, recuerdo yo que conversábamos, es primero desde la imagen de Dios. La imagen de Dios, la imago Dei. Esa imagen que tú y yo estamos llamados a transmitir. Y me levanto un poco porque les recuerdo es que como imagen de Dios estamos llamados a ser que figura de Dios. Esta figura de Dios es que nos invita a ser ¿qué? Testigos. Y este ser testigo es un testigo claro. Un testigo en el cual nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como bautizados y enviados, estamos llamados a poder irradiar lo que el bautismo nos da por excelencia. Este pueblo de Dios, esta imagen de Dios, ¿a través de quién? De la imago mundi, a través de la imagen también. ¿Y quién es la imagen y la imago mundi? Los sacerdotes de los pueblos ante Dios. ¿Por qué? Porque hablan de parte de los hombres y de la creación de Dios. Por eso, hermanos, nosotros Israel tiene una misión como pueblo escogido. En principio, muy marcado por un etnocentrismo cultural religioso, pero en pasos sucesivos se irá abriendo a cierta universalización, porque no se puede quedar encerrado en sí mismo. Y eso también nos hace reflexionar, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos encerramos en nuestros grupos, en nuestras pastorales. Y cuando nos encerramos en nuestro grupo, en nuestras pastorales, no estamos dando fruto después. El fruto que es anunciar, es salir. Y mi grupo no se puede quedar encerrado creyendo de que yo soy ¿quién? Yo soy o mi grupo es el único y por eso tenemos dificultades. ¿Dificultades de qué? Dificultades de poder servir. Y el hombre de hoy se le dificulta entonces amar, porque el que no ama no puede servir. Así es.
Entonces, la eclesiología, por ejemplo, en los evangelios sinópticos, tendríamos que mirar lo propio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo que, así como en aquel tiempo, hoy la iglesia está llamada a ser esta imagen de Dios. Uno, Jesús es inclusivo para con los pobres, los enfermos, los pecadores y las mujeres. Este grupito de personas ha tenido problemas. ¿Sí? Tiene problemas, ¿por qué? Porque en aquel tiempo eran apartados, en aquel tiempo se les trataba de una manera, no quisiera utilizar la palabra solamente discriminación, porque no es solamente esa palabra de discriminación, sino mucho más que eso, es en el ámbito no solamente de la persona, sino en el ámbito religioso. Era un total. Y estas personas sufrían. Vayamos a entrar recordar en los textos evangélicos, ¿qué se presenta? Se presenta, por ejemplo, la viuda de Naín. Esta mujer de Naín, que ella iba caminando, iba llorando, iba sufriendo porque no tenía esposo y el hijo se le había muerto. ¿Y qué sucede con ella? Jesús sale al encuentro. ¿Para qué? Para levantarla, para restituirle, para hacerle tener vida. Vamos a un cambio comercial y al volver, ¿cómo esta viuda? Es expresión también de una iglesia que debe estar en salida. Como les decía, esta viuda caminando con su hijo muerto, ¿qué sucede? Hombre, ella está caminando, se siente sola, triste, porque ni el papá, ni su marido, perdón, ni el hijo vivían. ¿Cómo quedaba ella? ¿Para quién era el milagro? ¿Para quién era el milagro? ¿El milagro era para el hijo o era para la madre? El milagro, ¿cuál es el mayor milagro? Era restituirla a ella a una comunidad. El amor de Dios hacía así, le daba al hijo, pero más que darle al hijo era volverla a restituir. Dice que ella iba caminando con tanta gente alrededor, pero iba sola también por su dolor. Es decir, ¿cuánta gente está sufriendo, hermanos? Y nosotros, podrá tener tanta gente a su alrededor, pero al final está solo, está sola. ¿Y qué hace Jesús? Ha venido, como le he dicho, como dice esta parte que le hemos puesto, incluye a los pobres, a los enfermos, a los pecadores, a las mujeres. Ya los pecadores tienen muchos pecados por estar llevando y tú imponiéndole más carga de pecado. Cuando una persona sufre, hay que hurgarle más la herida o sanar la herida. El sacramento de la reconciliación, y cuando se habla, se estudia, igual cuando los documentos de la iglesia hablan sobre el sacramento de la reconciliación, es volver a recordar esta historia de este padre, más que historia de este texto del Padre misericordioso que aparece en la Biblia. ¿Y qué te va a decir este padre? Este padre ve que su hijo se va, pide su dinero, se va
Y dice el texto que este hijo primero busca mujeres, el placer, y se va, y derrocha todo su dinero con tantas mujeres. Y después, claro, porque el dinero le ha dado el poder para hacer de su vida lo que le ha dado la gana, un etcétera. Y sigue caminando este hijo, ¿no? Y este hijo sigue consumiéndose más en su pecado, hasta llegar al punto de ¿qué? De querer comer la comida de los puercos, de los cerdos. Pero el texto aparece diciendo que intentó, pero no llegó. Porque para los judíos el comer la comida de los puercos ya sería lo más bajo. Es decir, el pecado de lo más bajo. Tú habrás tenido algún pecado que te habrá llevado a lo más bajo. Pero Pablo recuerda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y por eso es importante, porque Jesús viene por aquellos que han estado en lo más bajo, en el Sheol, ahí, en la profundidad, hermanos. En la profundidad, en esta muerte que ahí te lleva, te contempla, te destruye. Porque eres un asesino, porque has, a lo mejor te sientes que eres lo último, porque has abortado, por cualquier otra cosa. Pero en medio de todo, Jesucristo te ama. Y por eso este mes extraordinario, hablarle a aquel que se siente por fuera de. Aquella gente que hoy protesta en contra de la iglesia y le grita a la iglesia que es una retrógrada, que es. Hermanos, cuántas veces te digan tantas cosas, dile bendito sea Dios. Grita viva Cristo Rey como hicieron los cristeros. ¿Por qué? Porque es ahí donde Jesucristo ha venido ¿a qué? A sanar. Porque el milagro no está afuera. El milagro está ahí en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del pecador. Ahí está el milagro. El milagro está allí. Cuanto te juzguen, cuanto te insulten. ¿Por qué? Porque la misión no está fuera de la cruz, es en medio de la cruz. Esa es tu misión. Anunciar el evangelio, ¿cómo lo voy a hacer? Con pasión y con misericordia. La misericordia es lo que debe de reflejarse día a día. Y la compasión, es decir, con pasión voy a vivir este proyecto, voy a vivir mi cristianismo y por tanto voy a dar ¿qué? Voy a dar el resultado, que es la cruz, el fruto que es la vida eterna. Este es lo propio de Jesús. Jesús no se quedaba en cositas. Eso se quedaba en lo más profundo. Si no, veamos la figura de San Andrés King y compañeros mártires que celebramos el 20 de septiembre. San Andrés King. Si no, veamos la figura de un obispo de nuestro tiempo que fue asesinado. San Óscar Arnulfo Romero. Signo valiente de la fe. Fue director de obras misionales pontificias, pero anunció y claramente se hizo parte del que lo necesitaba. De ese pueblo que sufría. Y va a costar. Este nuevo pueblo de Dios, ante el rechazo de los judíos, aparece un Jesús rechazado progresivamente por ellos mismos, por los judíos. Y por tanto, es un rechazo de la oferta de la vocación del nuevo pueblo de Dios. Vivir en el rechazo. Pero la vocación del nuevo pueblo de Dios empieza, ahí lo puse abajo, a través del mandamiento del amor. ¡Qué belleza! A través del mandamiento del amor. Amar a vuestros enemigos. Ese es el mandamiento más grande.
amar a vuestros enemigos, entender que el amor a los enemigos implica el darlo todo, totalmente. A veces uno puede estar cansado humanamente, pero siempre recuerdo que en el seminario nos decía un padre en el año introductorio, recuerden que si te buscan, a veces la gente llega y toca la puerta de la casa cural, tienen que aprender a respetar el tiempo de descanso, pero también tú tienes que tener el tiempo para atenderlo, para escucharlo. Y hoy nuestro pueblo, nuestra gente vive sumergida en el dolor. ¿Y qué necesitan? El amor de Dios. Hoy en día necesitan el amor de Dios, hermanos. Hoy nuestro pueblo está carente de amor. ¿Y por qué? Por eso es que gritan, por eso es que andan haciendo actividades, locuras, por eso es que andan en un mundo superficial, porque está carente de amor. Y cuando el hombre está carente de amor, no sabe hacia dónde tiene que ir. Y por eso busca este estilo de vida, busca este otro estilo de vida, busca este Dios, al Dios dinero, al Dios placer, al Dios orgullo, al Dios soberbia, a este Dios. Y se van al casino y se van a otros lugares. ¿Por qué? Porque están buscando que lo amen. Están buscando ser amados. Y por eso van entonces a la casa de citas. Porque es importante buscar el amor afectivo. Entonces buscan y el mundo se van hasta la prostitución y se van a todos los problemas afectivos en medio de la sociedad. Porque están buscando. Y hoy sigue saliendo en medio de la sociedad cosas para seguir buscando, para seguir siendo felices, ¿no? ¿Cuánta gente está buscando su propia felicidad y su propia autorrealización? La eclesiología del santo pueblo de Dios, del santo pueblo fiel de Dios, a través de la carta del Papa Francisco al cardenal Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, el 19 de marzo del 2016, ¿qué busca? Evocar al santo pueblo fiel de Dios es evocar el horizonte al que estamos invitados a mirar y desde donde reflexionar. El santo pueblo fiel de Dios es al que como pastores estamos continuamente, dice la carta, invitados a mirar para nosotros los pastores. Para mis hermanos también presbíteros y para mí también. Nos toca mirar, proteger, acompañar, sostener y servir. Un padre no se entiende a sí mismo sin sus hijos. Puede ser muy buen trabajador, profesional, esposo, amigo, pero lo que lo hace padre tiene rostro, lo que lo hace padre son sus hijos. Son sus hijos. Y esta relación, tú puedes ser, como he expresado en la carta, muy bueno, pero ¿cómo eres con tus hijos? Miren, aquí hay un problema hoy en día en medio de nuestra sociedad. En la palabra, y lo hemos escuchado muchas veces del señor arzobispo, el buenismo. Tenemos un problema, y del Papa Francisco también, el buenismo. ¿Y qué pasa con el buenismo? Que muchas veces nosotros pensamos que todo está bien y muchas veces al pensar que todo está bien estamos haciendo daño ¿a quién? Al otro. Porque a veces hay que llamar, hay que corregir. El pueblo de Dios está llamado ¿a qué? A escuchar. Hay que ayudarle a escuchar, hay que ayudarle a discernir, hay que ayudarle a reflexionar sobre su camino de fe. Pero si no lo hacemos, estamos haciendo ¿qué? Estamos cometiendo también un pecado, el pecado de omisión. Lo mismo sucede con nosotros. Somos pastores. Un pastor no se concibe sin su rebaño, no dice el Papa Francisco. Es pastor de un pueblo y al pueblo se lo sirve desde dentro, se le sirve desde dentro. Muchas veces se va adelante marcando el camino.
otras detrás, para que ninguno quede rezagado. Y no pocas veces está en el medio para sentir bien el palpitar de la gente. Qué hermoso que nos escribe el Papa Francisco a través de esta carta. Ese es el sentir para nosotros los sacerdotes. Un pastor no se concibe sin su rebaño. Y tiene que aprender a estar en el momento que es y en los lugares que tiene que estar o tenemos que estar. Porque si no, estamos llamados a acompañar al pueblo de Dios. Mirar al santo pueblo fiel de Dios y sentirnos parte integrante del mismo nos posiciona en la vida y por lo tanto en los temas que tratamos de una manera diferente. Esto nos ayuda a no caer en reflexiones que pueden en sí mismas ser muy buenas, pero que terminan funcionalizando la vida de nuestra gente o teorizando tanto que la especulación termina matando la acción. No puede haber dicotomía entre fe y vida. El problema cuando hay dicotomía entre fe y vida, ese problema que es, ¿cuál es? Que no estamos siendo reflejo, no estamos siendo imagen de Dios. Así es, hermano. No estamos haciendo reflejo o imagen de Dios. Y eso no solamente con nosotros, ¿no? Porque a veces la gente le dice, es que los pastores, pero también ¿quién? Tú, coordinador de grupo. Tú, que estás allí, en medio de esta iglesia. Esta semana también escuchábamos un poco del texto de Timoteo, ¿no? Cuando se le hablaba también a los pastores, a los episcopos, y hay que entender que episcopos en ese momento en la comunidad no era llamado a los obispos, sino también aquellos que eran líderes, dirigentes. ¿Cómo era tu vida? Tu vida de santidad. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir a quién, aquel que le da testimonio. No puede, vuelvo y repito, no puede haber dicotomía entre fe y vida. No puedo ser bueno sin vivirlo. Por ejemplo, mirar continuamente al pueblo de Dios nos salva de ciertos nominalismos, declaracionistas, slogans, que son bellas frases pero no logran sostener la vida de nuestras comunidades. Por ejemplo, recuerdo ahora la famosa expresión, es la hora de los laicos, pero pareciera que el reloj se ha detenido, se ha parado. Así es, hermanos. Es la hora de los laicos, sí, pero ¿por qué tenemos o por qué tememos a nuestros hermanos laicos? ¿Por qué? Es la hora de ustedes, hermanos, es la hora de evangelizar. Ustedes son los primeros que nos también van a animar a esta evangelización. Van a animar. Yo me sorprendo cuando veo a los niños de infancia misionera, cuando veo a los jóvenes salir a la calle de su expresión. A veces nosotros le cortamos la sala a los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo pienso que, porque sí sale la doñita, pero es que esto lo hacemos así, padre. Esto siempre hemos quedado haciendo las cosas siempre así mismo y va a llegar la vida eterna y vamos a estar nosotros haciendo las cosas así mismo. Pues no. No podemos estar creyendo que toda la vida nos la vamos a pasar haciendo. Bueno, es que las flores que siempre ponemos son a la mano derecha y el mismo color de flores siempre. Porque puede llegar un día que una persona ponga un color de flor diferente y se vea mejor. Y la gente diga, pero qué bello. Y no es que estaba mal lo que hiciste, sino que le estás cambiando o le estás dando una forma o le estás ayudando a que esto sea más agradable, más atractivo, hermanos. Es la hora del laicado. Eso también nos invita a todos los documentos misioneros. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia cada vez
podemos ser menos. En las primeras comunidades cristianas, los laicos tenían un papel preponderante. Hoy la iglesia está llevada también, porque si vemos la sociedad, hoy, vocacionalmente hablando, es muy diferente hace muchos años atrás. Es el hoy de ustedes, que nos animen, que nos acompañen, que nos fortalezcan, que estén ahí caminando con nosotros. ¿Para qué? Animándonos, vámonos, vamos y vamos, y que el cura también esté con su pueblo y que los obispos también estén con su pueblo, caminando, animándoles, fortaleciendo. Nosotros tenemos una gran dicha de que nuestros obispos están ahí con nosotros, que son accesibles, que los vemos. Es una bendición. Es la hora, ese reloj que no se detenga. Hermanos, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, no te detengas a anunciar el evangelio. Por eso en este mes extraordinario de misión, no se detengan, hermanos, en las parroquias. Anuncien, organícense con sus párrocos, con el pueblo. Vamos a salir, Padre. Vamos a salir a llevar este anuncio del amor de Jesucristo a toda la comunidad, sean católicos o no sean católicos, porque vamos, que los jóvenes salgan con su alegría, con su baile, con su juego de fútbol, con su juego de béisbol, como sea, o con su baile de regueo, pero al estilo propio, para anunciarle a este otro que no conoce a Jesucristo el amor que Dios le tiene. A estos otros que la comunidad le dice que son unos pecadores. Pues hermano, no. Porque Dios no te ha juzgado ni a ti para juzgar a los otros. Dios, ¿qué ha hecho? Los llama desde el amor. Por eso la palabra importante aquí es amar. Y amar a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque si Jesucristo viene pronto, ¿a quién va a encontrar? ¿Solamente al que hace cositas buenas? No, a todo el que, no solamente el que yo hago cositas buenas, pero ¿por qué lo hago? Para que me vean. ¿De qué te vale para que te vean? Que te vean en el cielo. Mirar al pueblo de Dios, dice el Papa Francisco, es recordar que todos ingresamos a la iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el del bautismo. Por él y con la unción del Espíritu Santo, los fieles quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nos recuerda la Lumen Gentium número 10. Mirar el pueblo de Dios, es recordar que todos ingresamos a la iglesia. Todos. El día de tu bautismo ingresas a la iglesia. A ser parte, lo dice la oración para bendecir el agua. Y cuando eres parte de la iglesia, hay algunas personas que me dicen, pero padre, ¿cómo yo puedo volverme a bautizar, rebautizarme? No, señor, nada más una sola vez. Aunque tú te salgas de la iglesia católica y te vayas a cualquier otra denominación y tú allá te echen el agua del río Mamoní o del río no sé qué cosa, pero ya usted está bautizado desde que su padre lo llevó y lo insertó en medio de la iglesia en este bautismo. Usted fue bautizado, un solo bautismo hasta la vida eterna. Así es. Así es. Ya otra cosa que usted le quieren hacer, eso es problema suyo. Pero usted quedó bautizado y no se le quita. Esto no es como que, bueno, ya lo escribí a lápiz y le borro. No, señor. Esto es hasta la vida eterna. Nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. A nadie han bautizado cura ni obispo. No, nos bautizan en primera instancia. A mí yo no nací siendo cura, ni me bautizando y me dijeron que yo era cura, no.
No. Nos han bautizado laicos. Y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la iglesia no es una élite de sacerdotes, de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos, leamos bien y escuchemos bien, todos formamos el santo pueblo fiel de Dios, todos. A veces uno escucha a la gente, pero es que la iglesia son los curas, la monjita y el obispo. No, señor, la iglesia somos todos. Todos somos parte de la iglesia. Quitémonos eso de que la iglesia es la monjita y el padrecito, no, y el obispo, no, la iglesia somos todos. Somos, como bien lo señala el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios cuya identidad es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Lumen Gentium número 9. Cuando yo no amo al pobre, cuando yo no respeto, no tengo dignidad por la persona, también estoy destruyendo ¿qué? La iglesia. Cuando nosotros, aquellos que son gobernantes, tratan mal al pueblo, que no parten desde lo positivo, entonces también están destruyendo la iglesia. Porque a veces dicen que son muy creyentes, pero celebran cosas, por ejemplo, yo he visto algunos que han estado en puestos políticos o están en cosas políticas, actividades políticas, perdón, y escriben, vamos a celebrar Halloween, y escriben, vamos a tener esto, vamos a celebrar fiestas paganas. Y le enseñan a su familia a estar que en medio de las fiestas paganas. Entonces, o están viviendo parte de la corrupción. Y después son muy moralistas. Hay que tener cuidado. No puede haber dicotomía entre fe y vida. El santo pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción. Dos memorias se nos pide cuidar en nuestro pueblo: la memoria de Jesucristo y la memoria de nuestros antepasados. La fe la hemos recibido, ha sido un regalo que nos ha llegado en muchos casos de las manos de nuestras madres, de nuestras abuelas. Ellas han sido la memoria viva de Jesucristo en el seno de nuestros hogares. Fue en el silencio de la vida familiar donde la mayoría de nosotros aprendió a rezar, a amar, a vivir la fe. Fue allí. Cuando se te enseñaban, cuando la abuelita te decía, vamos a rezar el rosario, mijito. Y tú aprendiste a rezar, tú aprendiste a estar ahí con ellos, ahí la fe, que te llevaban a la iglesia. A veces me llegan casos y me dicen, pero padre, es que mi hijo tiene 15 años y no quiere ir a la iglesia. Pero, ¿cómo es que no quiere ir a la iglesia? ¿Y qué pasó con la vida familiar? ¿Saben qué pasa con la vida familiar? La vida familiar se ha destruido, ¿por qué? Porque hoy desde pequeño dejamos que la vida familiar sea interrumpida por los aparatos tecnológicos, sea interrumpida porque, entre comillas, ya el niño ha crecido y entonces ahora quiere su noviecita y el otro quiere su noviecito y entonces
ellos cuando van a hacer vida familiar se interrumpe. ¿Por qué? Porque no, el muchachito no quiere ir a la reunión familiar porque él está con su noviecita. Es que hay que respetarle a los 12, 13 años, hay que respetarle eso, o si no, miren, es que vamos a salir en familia y viene también el parche pegado, como le decimos, dice la gente, ¿no? El noviecito de la niña o la noviecita. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que ya se perdió el sentido de la familia. Porque también ese chiquillo, ¿qué pasa? Ese muchacho tiene su familia y no comparte con su familia. Miren cómo podemos destruir la relación de la familia. Vamos a un cambio comercial y volvamos a su programa en Catequesis Viviente. Sí, hermanos, volvemos a perder la memoria es desarraigarnos. Y esto es importante, no perder la memoria. Igual en la iglesia, no perder la memoria histórica. Recuerdo yo una frase que nos encontramos en la USMA, donde está el museo de Monseñor Magrat, que tiene la hermana allí Margarita. No perder la memoria histórica, y por eso también nosotros, los sacerdotes, no podemos perder esa memoria. ¿Cómo nace nuestra vocación? ¿Cómo nace tu vocación? A lo mejor hay algún joven que se encuentra aquí mirando el programa y tiene vocación. ¿Cómo nace tu vocación? ¿Cómo está caminando eso de la vocación? Mira, no hay que hacer grandes cosas para tener la vocación. Porque si Dios te la da y Dios te pone allí en el corazón tuyo su espíritu, entonces tienes que empezar ¿a qué? A trabajar eso, lo que tienes allí. Sí, joven, trabájalo. No te desanimes. Busca a tu párroco y anímate. Por tanto, lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos desarraigamos, y esto nos habla también a los presbíteros. Esta carta es hermosísima para que también trabajemos nosotros los presbíteros. Cuando nos desarraigamos como pastores de nuestro pueblo, nos perdemos. Sí, nos perdemos. ¿Por qué? Porque nos quedamos en nuestras cosas, ¿no? Podemos tener mucho trabajo, pero nos podemos perder. Y entonces eso de oler a oveja, ¿dónde queda? Caminar con el pueblo es también dar testimonio. Estar con el pueblo no me quita ni me impide. Bueno, porque estudié en el seminario y sé muchas cosas, pero la tía va a la misa y hace su rosario y a su manera, que reza el Santo Rosario y le pone letanías y letanías y le pone más cargas al rosario para que sea más hermoso. Bueno, bendito sea Dios. Pero hay que ayudarle. ¿Para qué? Para que ella entienda de que si le pongo tantas cargas al rosario, ¿por qué se la pongo y la puedo hacer un poco más corta, que sería igual? No porque tenga tantas cargas viene con más poder. Es como una vez me dicen, padre, usted celebra misa de liberación y de sanación. Mire, toda la misa es misa de liberación y sanación. No es que seamos como alguna cómica de nuestro tiempo, esta Goku, que sale el Super Saiyajin y ¡paf! No, así no, porque no lo hace el presbítero, lo hace Dios, quien nos toma a nosotros, nos consagra a nosotros, somos ordenados ¿para qué? Para servir al pueblo de Dios. Nuestro rol, nuestra alegría, la alegría del pastor está precisamente ¿en qué? En ayudar, en servir, en estimular
al igual que hicieron muchos antes que nosotros, sean las madres, las abuelas, los padres, los verdaderos protagonistas de la historia, no por una concesión nuestra de buena voluntad, sino por propio derecho y estatuto. Imagínate. Muchas cosas que nosotros hacemos, pues nuestros padres lo hacían. Cuando tú celebras, cuando hay una fiesta patronal y tú lo vives con alegría, yo recuerdo siempre cuando es así, la fiesta, los cumpleaños. Los cumpleaños, yo siempre me alegraba. ¿Por qué? Porque para el 19 de septiembre, el 20 de septiembre es el cumpleaños, y yo el 19 yo me alegraba. ¿Por qué? Porque yo sentía un aire de fiesta en mi casa, y yo sabía que al día siguiente, cuando llegaba a la casa, aunque fuese día de semana, había ensalada de papa, arroz con pollo y lo que más me gustaba. Había dulce, había esto. ¿Por qué? Porque tu familia te ha enseñado a ti a vivir con alegría ese momento de cumpleaños, de celebrar tu vida. Cuando estás en una fiesta patronal, lo digo yo por experiencia, yo me siento como que yo estoy también de cumpleaños. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a arreglar la casa y todo junto con la gente vamos a limpiar, vamos a arreglar, vamos a poner la casa hermosa. ¿Por qué? Porque es una vivencia de alegría que tú has tenido en tu vida. Así mismo la quieres vivir con tu comunidad. Lo que vives en tu familia lo vives con tu comunidad. Yo siempre, una anécdota, mi familia, mi mamá del Darién y mis padres de acá de Chepo, y yo siempre recuerdo que el Viernes Santo es un viernes es un viernes de ayuno, de oración, y mi abuela está acostumbrada a hacer el guacho de marisco un Viernes Santo. Pero ¿por qué se lo voy a quitar? Entonces hace un guacho de marisco un Viernes Santo, sabiendo de qué día de ayuno, porque su costumbre de pueblos era que hacer guacho, hacer la comida, porque después de las 3 de la tarde no se podía cocinar, porque el Señor se ha muerto. Hasta el sábado de gloria, como se le conocía antiguamente, le decía a la gente el sábado de gloria, porque ahí cuando se cantaba el gloria ya empezaban los toques de la fiesta y la algarabía en medio de los pueblos. Los laicos son parte del santo pueblo fiel de Dios y por lo tanto los protagonistas de la iglesia y del mundo a los que nosotros estamos llamados a servir y no de los cuales tenemos que servirnos. No podemos trasquilar a la oveja, comernos la carne, tomarnos su leche y usar la lana. No, eso no es. Por tanto, la segunda clave de la vocación común a la santidad nos recuerda la Gaudet et Exsultat 19, número 19 al 31. Dice, no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión, escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que te da para discernir. Permítele que forje en ti ese misterio personal que refleja a Jesucristo en el mundo de hoy. Nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. Mira, allí nos santificamos. En el servicio, en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. Es que no es que la iglesia es misión. La misión o la iglesia vive de la misión. A veces esa expresión es que la misión es primero y después ese envío lo lleva ¿a qué? A ser iglesia. El envío. Por tanto, estamos llamados a esa santificación. Desde la radicalidad, el desafío es vivir
la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. Por eso aquella carta que leíamos, ¿dónde tiene su culmen? En la santidad. Porque nos está diciendo a nosotros los presbíteros, igual a los laicos, a vivir la santidad de vida para poder ser, ¿qué? Testigo del Evangelio. Nos hace falta un espíritu de santidad, el numeral 31, que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. Ese espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio es importante. Hermanos, cuando a veces estamos en la iglesia o tenemos algún servicio, también tenemos que tener nuestra intimidad con Jesús. Eso es importante, la intimidad con Jesús, es la santidad y la misión. Entonces, nuestro trabajo tiene que hacer a veces tenemos que hacer un alto. Todo misionero tiene que hacer un alto. No podemos dar por dar. Nos cansamos, nos agotamos y por eso tiene que venir ese alto. ¿Para qué? Para poder transmitir. Para eso tenemos que, así como cuando el auto va a la gasolinería, llega, se le echa combustible para después continuar andando. Un auto no puede estar sin combustible. Un cristiano no puede estar sin la oración. Un misionero no puede andar por ahí llevando sin orar. Porque al final se desgasta, se quema. Y cuando te quemas, entonces viene infinidad de problemas. Por tanto, estamos llamados ¿a qué? A estar bajo la mirada del Señor. Esa santidad y esa misión, entonces también ¿a qué nos lleva, hermano? A una expresión que se está hablando hoy en la iglesia, y lo habla el Papa Francisco, a la sinodalidad en la vida y la misión de la iglesia. Esto de la sinodalidad es un llamado urgente en los diferentes niveles o ámbitos de la vida eclesial. A esta sinodalidad. Y la sinodalidad que manifiesta el carácter peregrino de la iglesia. La sinodalidad manifiesta el carácter peregrino de la iglesia, la imagen del pueblo de Dios convocado de entre las naciones expresa su dimensión social, histórica y misionera, que corresponde a la condición y a la vocación del ser humano como homo viator, hombre viajero. El camino es la imagen que ilumina la inteligencia del misterio de Cristo como el camino que conduce al Padre. Jesús es el camino de Dios hacia el hombre y de estos hacia Dios. El acontecimiento de gracia con que Él se hizo peregrino, plantando su tienda en medio de nosotros, se prolonga en el camino sinodal de la iglesia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestro trabajo no es en comunión. Hoy la iglesia está llamada a vivir en comunión. Nuestro camino, nuestra imagen es la imagen de este misterio trinitario. Y por eso estamos llamados a vivir esta sinodalidad. Porque la sinodalidad también expresa la condición de sujeto que les corresponde a toda la iglesia. La vida sinodal es testimonio de una iglesia constituida por sujetos libres y diversos, unidos entre ellos en comunión, que se manifiesta de forma dinámica como un solo sujeto comunitario que, afirmado sobre la piedra angular que es Cristo y sobre las columnas que son los apóstoles, es edificado como piedras vivas en una casa espiritual
morada del Espíritu Santo. Eso es hermoso. Somos distintos, pero no distantes. Y trabajamos en esta sinodalidad ¿para qué? En función del reino de Dios. En función del reino de Dios. Esta sinodalidad, toda la renovación de la iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Por lo tanto, en el cumplimiento de su misión, la iglesia está llamada a una constante conversión, que es también una conversión pastoral y misionera, consistente en una renovación de mentalidad, imagínense, de actitudes de práctica y de estructura para ser cada vez más fiel a su vocación. Miren, hay que aprender a tener una renovación. No es que se va a cambiar estructura, se va a cambiar la mentalidad. Yo cómo tengo la visión de la iglesia. Yo no puedo tener una visión de iglesia, por eso el Papa lo dice, yo prefiero una iglesia accidentada, que una iglesia enconchada, viéndose el ombligo. A ver, ahí está el ombligo. Mira, qué bonito es este ombligo mío. No. Una iglesia que tenga, sí, vamos a vivir, que tenemos accidentes, que vamos a tener problemas, la tenemos, pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque quien lleva esta barca, ¿quién es? Es Jesucristo. No soy yo. No soy yo. No soy yo como presbítero, sino es Dios quien está actuando en medio de nosotros, que nos ha llamado a un compromiso, a un servicio. Por tanto, no soy yo. Y cuando dejamos que Dios, entonces, nosotros somos más fieles a nuestra vocación. Una mentalidad eclesial plasmada por la conciencia sinodal acoge gozosamente y promueve la gracia en virtud de la cual todos los bautizados son habilitados, y llamados a ser discípulos misioneros. El gran desafío para la conversión pastoral que hoy se le presenta a la vida de la iglesia es intensificar la mutua colaboración de todos en el testimonio evangelizador a partir de los dones y de los roles de cada uno, sin clericalizar a los laicos y sin secularizar a los clérigos, evitando en todo caso la tentación de un excesivo clericalismo que mantiene a los fieles laicos al margen de las decisiones. Todos estamos llamados a la conversión pastoral para la puesta en práctica de la sinodalidad. ¿Qué exige? Exige que se superen algunos paradigmas, hermanos, todavía frecuentemente presentes en la cultura eclesiástica, porque expresan una comprensión de la iglesia no renovada por la eclesiología de comunión. Entre ellos, la concentración de la responsabilidad de la misión en el ministerio de los pastores. Todos estamos llamados ¿a qué? A evangelizar, a llevar el evangelio. El insuficiente aprecio de la vida consagrada y de los dones carismáticos. Ojo. La escasa valoración del aporte específico cualificado en su ámbito de competencia de los fieles laicos y entre ellos de las mujeres. Imagínense. Porque en algunos lugares cuando se pone un ministro extraordinario de la comunión, porque se pone a veces en caso a una mujer, es que ¿por qué yo voy a recibir la comunión de esta señora? Si esta señora es. Mijos, hermanos, en Cristo, ¿quiénes somos? Lo que pasa es que el señor Calvito que está dando la comunión, ay padre, ese señor es muy bravo, muy bravo. Ajá. ¿Y qué? ¿Y tú por qué vienes a comulgar? Si eres una persona que te gusta juzgar. Tengamos cuidado.
Porque es muy fácil calumniar, pues es muy fácil decir. Y el día entonces que vayamos a la casa del Padre, que ya cortemos relación con este mundo, entonces tendremos que comprar doble ataúd, uno para nosotros y el otro para la lengua. Tengamos cuidado, ojo. En la perspectiva de la comunión y de la puesta en acto de la sinodalidad se pueden señalar algunos lineamientos fundamentales de orientación en la acción pastoral. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Después vamos a continuar preparándonos ya para el mes extraordinario de misión. ¡Ya se acerca! Parroquias, ya se acerca el mes extraordinario. Anímense, salgan a las casas donde la gente y toquen la puerta. Pero padre, lo que pasa es que aquí vive la señora tal que ellos no son cristianos. Bendito sea Dios que no sean católicos. Pero háblale porque son cristianos, háblale de Jesucristo. No tengas miedo. Lo decía el Papa, armen líos. No solamente a los jóvenes, sino tú y yo. También los presbíteros estamos para armar líos en estos buenos líos, ¿no? En medio de la comunidad cristiana para decir que Cristo está vivo. No solamente los jóvenes lo han dicho, sino toda la iglesia, podemos decir junto con los jóvenes que Cristo vive. Por eso que el Señor nos anime y tú ten valor para anunciar con alegría el Evangelio. Que Jesús y María nos fortalezcan en este proyecto de misión. Y por eso volvemos y recordamos, la iglesia en misión, esperanza hoy para poder hacer las transformaciones en medio de nuestro caminar. Los jueves vamos a estar igual haciendo oración por las misiones desde la parroquia de María Reina de la Paz, los Andes II, ahí en medio del Santísimo, vamos a decirle, Señor, ayúdanos. María, Reina de la Paz, acompáñanos a ¿qué? Anunciar este Evangelio y a transformar desde nuestra iglesia el mundo entero. Que el Señor les bendiga y les anime hoy, mañana y siempre.